pues, de transferencia y donaciones de capital, ¿no? Y la reclasificación que correspondía en cada uno de los casos. Eh, Vamos a avanzar un poquitito del marco teórico, algunos ejemplos que vamos a ir planteando y en base a los ejemplos vamos a también fijar algunos ejercicios, ¿ya? Correspondería revisar en este caso, a ver, hemos visto bienes de uso, hemos visto intangibles, tal vez un ejemplo de intangibles podríamos incluir, ¿no? No hemos planteado un ejemplo de intangibles. Después hemos visto la parte de activo inversión, ¿no? No me acuerdo exactamente en qué hemos quedado. Buen día, Licen. No está compartiendo su pantalla. Ah, perdón. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? Gracias, Natalia. Ya. Les decía, pues habíamos visto, a ver, esto hemos pasado, no hemos pasado intangibles. Por aquí andábamos, ¿no? Es decir, la regularización a nivel del patrimonio a partir de bienes de dominio público, privado, que son los ejemplos que estamos planteando. Bienes de consumo hemos visto, inventarios. No me acuerdo en qué hemos quedado. No hicimos inventarios ni todavía. Ya, a ver, veremos. Lizan, creo que es en la diapositiva 53. Ah, ya, sí, creo que hasta las 53 vimos, ¿no? Es decir, tienes razón. Estábamos revisando la afectación desde el punto de vista patrimonial y lo último que habíamos visto era tomando en cuenta, pues, financiamiento, ¿no? Ya sea financiamiento, en este caso, interno, externo, a partir de deuda pública interna, deuda pública externa, y la regularización que decíamos que generalmente se hace pues con resultados de ejercicios, ¿no? O resultado del ejercicio en todo caso, a patrimonio público para cuando hablamos de patrimonio eh, de ese tipo, ¿no? Es decir, que es de uso común. A ver, ¿qué corresponde? Ya, hasta aquí hemos visto. A ver, en algún escenario que planteamos, pues tocamos este tema, ¿no? Referido a estudios y proyectos de investigación, ¿no? En el tema de construcciones. Les he dicho que muchas de las obras que vamos realizando día a día en las instituciones públicas, pues implica mm, claro está, tener el consenso de el sector, tener el consenso de la comunidad o en su caso de la junta vecinal, ¿no? Y a partir de ello lo que se hace es
dar ideas, formular, en este caso, eh, perfiles de proyectos, ¿no? Inicialmente, pues, contemplarán algunos datos dentro de esos perfiles de proyectos de tipo general, ¿no? Ya después conlleva la necesidad de hacer, y claro está, este trabajo también hacen los técnicos, ¿no? Dentro de cada una de las unidades ejecutoras, es decir, si hablamos de las subalcaldías, entonces los técnicos de las subalcaldías se encargan de desarrollar este trabajo de estudios e investigación, ¿no? Les comentaba en el caso del puente de la calle Canadá hasta la Guillermo Loaiza, que bueno, pues había sido desarrollado el puente, pero llegaba el momento, los vecinos se habían opuesto a la realización de la obra, pese a que ya se tenía el estudio, pese a que ya se tenía incluso el financiamiento, ¿no? Porque no solamente es pensar en el estudio, podemos desarrollar el estudio, podemos tener muchos estudios entre medio, pero ¿qué pasa si no hay la plata para poder ejecutar muchas de estas obras, ¿no? Y eso es lo que ocurrió pues con esta obra, ¿no? Pero para el caso había el dinero, no había el presupuesto con el crédito Concretec, pero lamentablemente pues no se llegó a ejecutar. En ese orden, pues claro, muchos otros distritos se han visto beneficiados, ¿no? Porque claro, ese dinero se ha destinado a otras obras, pues ya depende de la gestión que haga, pues en este caso la representación de la Junta Vecinal, ¿no? Entonces, en ese orden vamos desarrollando estudios y proyectos para, ya sea construcciones de bienes de dominio público o privado, que impliquen también ir desarrollando ya una vez que sean aprobados dichos proyectos, pues el pliego de especificaciones técnicas y ir a detalle incluyendo pues cada uno de los datos, ¿no? Que contempla el proyecto, el definir los ítems con los que va a fijarse la elaboración del contrato y bueno, obviamente esto viene a sustentar dicho contrato, ¿no es cierto? Es decir, y les reitero, va a ir a la par del pliego de especificaciones. Eh, pero aquí hay un dilema, ¿no? Como en el caso que les planteaba, hay datos, hay consultoras que se contratan para el efecto en muchas ocasiones, y resulta que terminada la consultoría, pues te presentan el proyecto y en muchos casos, como en este, se rechaza, ¿no? Si fuera así, esto ya tendría que considerarse como un gasto, ¿no? Ya no tendría que figurar como parte del activo fijo, en todo caso, el activo no circulante, sino directamente pues absorberse como gasto. Podríamos utilizar la cuenta, en este caso, servicios no personales, si fuera un trabajo de consultoría, por ejemplo, directamente, ¿no? Asumiendo ese concepto inicialmente planteado, pues, como parte de la construcción, ¿no? Como construcciones tal vez hasta en proceso, como, generalmente lo que hacemos es estudios y proyectos y después reclasificar a construcciones en proceso, pero si no se va a dar curso, pues directamente vamos castigando, les decía, al gasto, ¿no? Ahora, caso contrario, si es que pues el proyecto va a viabilizarse, ¿no? Es decir, hay el consenso, hay la plata, entonces en ese orden tendríamos que incluir ese costo del proyecto, ese costo de el estudio, pues al valor del bien. Es como cuando ustedes han visto contabilidad básica que les decían, a ver, vamos a comprar insumos de la ciudad de La Paz, vamos a traer dichos insumos desde La Paz, y resulta que pues la factura de compra de los insumos es de 1.000 bolivianos, pero el costo del transporte son 100 bolivianos, el costo de montaje son otros 100 bolivianos, el costo de embalaje y desembalaje son otros 100 bolivianos, te sale 1.300. Entonces, en ese orden, el valor de la adquisición de ese bien te suma 1.300, ¿no es cierto? En base a una hoja de costos. Entonces, en ese sentido también nosotros nos manejamos, ¿no? Vamos definiendo una especie de hoja de costos que me permitan, pues, relacionar, ¿no? Vincular dichos estudios y proyectos a cada una de esas obras. Sí, entonces, les reitero, en caso de que no, pues teníamos que absorber como gasto. Aquí planteamos un ejemplo de concluir una licitación pública para un centro de salud. Nos dice la municipalidad firma un contrato el 15 de abril para la ejecución de la obra. El estudio tuvo un costo de 20.000, como muestra el siguiente estado de cuenta. Entonces, la cuenta que hemos utilizado para el caso
es de estudios y proyectos por un importe de 20.000 bolivianos, ¿no? Entonces, fijamos la cuenta 123.71. Esto es para centro de salud. Entonces, estaríamos relacionando con bien de dominio privado. Está correcto, ¿no? 123.71, bien de dominio privado. Entonces, la cuenta específica es construcciones en proceso, no, perdón, estudios y proyectos para construcciones de bienes nacionales. Entonces, una vez, obviamente, concluido el proyecto, ¿no? Tendremos que reclasificar. En este caso, estamos reconociendo, pues, que este estudio forma parte de una obra en construcción. Entonces, por eso estamos reclasificando de estudios y proyectos a construcciones y mejoras, como habíamos, pues, planteado en la parte introductoria. ¿No? Esto, claro, está todo dentro de lo que viene a ser la contabilidad en el sistema SIGEP y como parte de los asientos de contabilidad que podemos ir registrando, ¿no? Para el caso, pues, ya sea de bien de dominio público o privado, vamos a suponer hipotéticamente que eso que hemos activado inicialmente a lo que viene a ser la construcción, que tendría que haberse realizado, pues en última instancia nos deciden de que, bueno, es otro escenario, perdón, había sido otro importe, pensé que era el mismo. Entonces, este es el caso en el que, por ejemplo, nosotros ya teníamos dentro de la cuenta 123.53, ¿no? Que son construcciones y mejoras de bienes de dominio privado, pues ya teníamos en ese orden activada este valor del estudio, ¿no? Con un importe de 30.000 bolivianos. Habríamos hecho el registro de construcciones en proceso de bienes, de otros bienes de dominio privado a estudios y proyectos de construcción de bienes nacionales, ¿no es cierto? Y claro, como no se va a realizar la obra, entonces automáticamente lo que estamos haciendo es cesar este valor de construcciones y mejoras de bienes de dominio privado contra el resultado del ejercicio. Estamos cargando, en otras palabras, para el ejemplo, estamos cargando ejercicios anteriores, ¿no? Posiblemente de bienes de gestiones anteriores. Si fuera así, cargamos las gestiones anteriores. Si fuera que el resultado, pues, es propio de la gestión, o sea, en la misma gestión he decidido no realizar el proyecto, entonces podríamos utilizar nomás la cuenta de resultados de la gestión, ¿no? Eso es hipotéticamente el otro caso. Hemos dicho en el caso de las construcciones de bienes de dominio privado, pues uno tenemos que verificar el derecho propietario, otro pues que bueno esté pues relacionado a activos que estén en uso dentro de la entidad y que contribuyan a la prestación de un determinado servicio. Hemos visto de que tenemos la necesidad de actualizar, depreciar, en su caso revalorizar muchos de los activos, ¿no? Se procede al revalúo técnico, les he comentado en el caso del municipio, por ejemplo, para activos fijos, para el revalúo que se habría realizado de activos fijos hace algunas gestiones atrás, pues se habría hecho el levantamiento de activos, se habría dado el revalúo, pero no para el 100% de los activos, ¿no? Y eso ocasionó que se subvalore el valor de los activos, ¿no? Porque obviamente no se había llegado a hacer una inventariación de muchos de los lugares en los que se tenía pues, presencia, ¿no? Como municipio, ¿no? Y me acuerdo que fui a un lugar, ni siquiera fuera imagínense, dentro lo que viene a ser la ciudad, ¿no? Es decir, en la parte urbana, ¿no? Imagínense en lugares rurales, ¿no? Es decir, que pertenecen a otros distritos, distrito 7, qué sé yo, ¿no es cierto? Donde ni siquiera visitaron para hacer levantamientos de activos, en escuelitas, en pozas sanitarias. Les decía, inclusive aquí a nivel de la ciudad, pues en una posta sanitaria, me acuerdo que fui a hacer una verificación física más o menos estaba por donde, pues, por el Morro, más o menos creo que era así, por el Morro. Hay un local, creo que es una chicharronería, el Morro, de ahí un poco más abajo. Y pues para verificar, ¿no? Si realmente se había hecho el levantamiento de activos. Y si tenía, pues el inmueble, se tenía
el equipamiento, ¿no? Pero no se vea contemplado dentro de dicho revalúo, ¿no? Entonces, situaciones como esas que se presentan, pues, habitualmente, ¿no? Tenemos que ver el tema de revalorización, el cálculo de depreciaciones es muy propio también, ya mucho depende del sistema que se utilice, ¿no? El hecho de considerar, por ejemplo, un gasto por depreciación y una depreciación acumulada, pues en todo caso, por encima del valor residual del activo, ¿no? Por decir, tienes en el activo 1.000 bolivianos y como depreciación acumulada 1.200. Y eso por la falta de control pues, en la regularización de estos activos al momento de cuando pues, se efectúa el asiento de gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los activos se compran un 1 de enero y un 31 de diciembre, pues se hace el ajuste, ¿no? Se van comprando y en este caso incorporando, dando de alta muchos de estos activos en el transcurso de la gestión. Entonces, pueden tener diferentes fechas. Y ahí es donde generalmente se suscita el error, ¿no? Porque hacemos la depreciación a fin de gestión, pero la primera depreciación que hacemos de un activo generalmente es pues por el tiempo que hemos dado de uso, ¿no? Es decir, en el primer periodo, vamos a suponer 3 meses, 5 meses, qué sé yo. Entonces, para el primer periodo son 5 meses, pero para el segundo periodo de depreciación ya son, qué sé yo, toda la gestión completa, el tercero igual, así. Vamos a suponer que estamos hablando de un equipo de computación, pero en el último, el cuarto periodo, ¿no es cierto? Ya tendría que depreciarse ya no por los 12 meses, sino simplemente por, como ya hemos depreciado en el primer año, pues 3 meses, el último periodo ya tendría que ser simplemente de 9 meses, ¿no es cierto? Entonces, y ahí va un poco la discrepancia, y a veces cuando he planteado este tipo de ejercicios en los exámenes, pues no se hace el seguimiento, ¿no? Y eso ya es un error tanto de quien asume la parte del registro contable como también del encargado de activos fijos, ¿no? Porque claro está, en el municipio, en la alcaldía, en la gobernación, hay una unidad de activos fijos, ¿no? Que se encarga de hacer seguimiento de cada uno de los activos y se supone que pues tienen que tener estados de cuenta de estos activos, donde puedan verificar eh, cada uno de los valores desde el origen, desde la fecha de activación, hasta pues la total depreciación y en muchos casos por encima de esa depreciación pues podemos incluso mantener muchos de estos activos para esperar un revalúo técnico, ¿no? Que es generalmente programado cada 4, cada 5 años. Bueno, debería, pero a veces no se hace, ¿no? Entonces, hasta mientras, para no perder el rastro de ese activo, lo que se hace es mantener un saldo de 1, ¿no? Hasta pues, que ya no sirva para nada y tengamos que dar de baja, y se van dando de baja estos activos. ¿No? Y es el caso, no sé si se les había comentado de las computadoras que dieron, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Les han dado computadoras a todos los docentes titulares y con continuidad, unas i7, ¿no? Pero ya hace más de 4 años, y en 4 años se supone que ya ha cumplido su vida útil y supuestamente el valor de esos activos es de cero, pero anda en calidad de consignación, ¿no? Entonces, en su momento pues la persona para cuando se tenga que retirar tendrá que devolver la computadora pues en el estado en el que se encuentre, ¿no? En muchos casos han devuelto pues computadoras quemadas, en algún caso pues las han perdido las computadoras, entonces han tenido que reponer y esto a partir del valor de reposición que te fijan seguramente dentro de la unidad de activos fijos, ¿no? Un poco complicado, por eso es que, por ejemplo, en el caso mío, la computadora que me han asignado no quiero ni sacarla de mi casa, ¿no? Por si acaso, ¿no? Porque hay un docente que, pues, así su docente también, en alguna oportunidad ha perdido su computadora, ¿no? La dejó en el vehículo y pues no faltó un vivillo que seguramente se fijó que estaba guardando, abrió el capó del vehículo y pues sacó la computadora, ¿no? Y claro, ya le entonces, esos conceptos, ¿no? La parte de la depreciación, la parte de la actualización, UFBs que tendrían que considerar para el efecto, ¿no? En el
texto, pues hacemos referencia a bienes de dominio privado, ¿no es cierto? Entonces, ya cuando se concluyen estos bienes de dominio privado, tendrían que ser incorporados al patrimonio institucional, y mientras dure la parte de la obra, pues la construcción, el caso vamos a suponer de nuestra facultad, ¿no? Mientras duraba la obra, pues seguramente hemos mantenido como construcciones de bienes de dominio privado, ¿no? Y vamos a ir ejecutando en base a las planillas de avance de obra hasta la conclusión del proyecto. Una vez concluido el proyecto, pues se supone que vamos a tener que reclasificar, ¿no? Es decir, ya activar dicho activo, valga la reiteración, es decir, edificios a construcciones de bienes de dominio privado. ¿No? Eso para incorporar ese bien y para que a partir de cuando sea activado sea depreciado, ¿no? Tomemos en cuenta el valor del activo para la depreciación y para las actualizaciones que corresponden, ¿no? Los costos de supervisión de las inversiones que se activan a la conclusión de los bienes, pues también tendrían que formar parte de estos activos, ¿no es cierto? Entonces, al igual que lo que hemos ido más o menos definiendo en bienes de dominio público, en el caso de bienes de dominio público tendríamos que desincorporar, ¿no? Ese valor si bien hemos mantenido, por ejemplo, como bien de dominio, donde está, hemos hecho, ¿no? A ver, está más adelante, tal vez algún otro ejemplo. Estos son privados, los dos ejemplos que estamos planteando. En el caso de los públicos, tendríamos que desincorporar, ¿no? No corresponde el activar. Podemos activar, sí, a bien de dominio, como parte de las construcciones de bien de dominio público, pero en última instancia, pues de igual forma que como hemos ido procediendo en otros escenarios, y desincorporando, hacer la parte de patrimonio público a construcciones de bienes de dominio público, ¿no? En este caso, pues, miren, la parte de la construcción, que implica un importe de 300.000 bolivianos, que sería lo que hemos ido acumulando en el tiempo a partir de planillas de avance de obra, y la parte de la supervisión tendría que ir a formar parte de el bien de dominio privado en cuestión, edificios, ¿no? Estamos reclasificando, y a partir de esta fecha, de cuando hemos hecho esta reclasificación, procedemos ya a la actualización y depreciación como corresponde, ¿no? ¿Qué es y qué ajustes se efectúa la construcción de bienes de dominio público? Ah, aquí está esta parte, pensé que estaba un poco más atrás. En el caso de bien de dominio público, pues hemos dicho no se deprecian, no se actualizan estos activos y se tendrá que dar de baja, ¿no es cierto? Registrando, como hemos mencionado, construcciones, bienes de dominio público al lado A-B y la parte de patrimonio público al lado D-B, ¿no? Desincorporando pues el activo contablemente, ¿no? Lo propio, ¿no? El tema de los costos de supervisión, lo que les mencionaba, también se tendrán que dar de baja al momento de la desincorporación y es necesario, pues, para el efecto, tener en cuenta la recepción definitiva. Dentro del proceso que hemos mencionado, en el sistema de administración de bienes y servicios, hemos visto que dentro de ese procedimiento, pues cada una de las fases, ¿no? Que involucran, en este caso, al RPC, al RPA, dependiendo, ¿no? De la magnitud del contrato, si es licitación pública, si es contrato AMPE, pues en base a eso hemos más o menos fijado, ¿no? Las características desde el punto de vista administrativo, ¿no? Decíamos primero, tiene que haber un proyecto de la unidad solicitante, verificar que va a existir la parte presupuestaria, eh, el canalizar el proyecto con la apertura bueno, en este caso con la elaboración del documento de base de contratación, la licitación correspondiente o la convocatoria pública, en este caso en el sistema de contrataciones especiales, en el SICOES, ¿no? De ese DBC y de las especificaciones técnicas, y en base a ello, pues, verificar la cantidad de proponentes, todo eso que hemos ido mencionando, ¿no? Entonces, tanto en bienes de dominio público o privado, vamos definiendo
pues las condiciones en base al tipo de modalidad de contrato al que hagamos referencia, si es AMPE, si es licitación pública, en esencia, para este tipo de bienes, ¿no es cierto? ¿Cómo se ajusta y qué son estos bienes? Pues en este caso tenemos un ejemplo, nos dice, el 15 de diciembre del 2005 la empresa Hormigón Armado ha concluido la apertura del camino en Pasto Grande. La misma fue entregada a la municipalidad mediante acta de recepción definitiva 1062 quebrado 2005. El estado auxiliar de la cuenta es de, en este caso, 460.200 y la supervisión de la construcción de mejoras es de un importe de 20.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya hemos ido acumulando, ¿no? En construcciones del proceso de bienes de dominio privado hemos ido registrando construcciones a anticipo, construcciones a banco, construcciones a banco según las planillas de avance de obra, ¿no? Entonces hemos ido acumulando este valor, llegamos a esta cantidad de 460.200. Y en el caso de la supervisión, lo mismo, ¿no? Hemos hecho supervisión de construcciones y mejor de bienes de dominio privado o público, en todo caso, perdón, de igual forma, ¿no? Cuentas por pagar a banco, que sería lo lógico. Ya, una vez que hemos procedido a efectuar dichos registros, llega un momento en el que tenemos que regularizar, ¿no? Y en ese orden, miren qué es lo que estamos haciendo. Cerrando estas cuentas, construcciones y supervisión, y contra la cuenta patrimonio público. Habrá que ver en base al origen, como hemos ido inicialmente revisando, pues de cómo se ha afectado a la parte del patrimonio, ¿no? La idea es que pues esté figurando como patrimonio público. Si está manteniéndose como todavía parte de la ejecución de la gestión, vamos a suponer, hemos ejecutado las obras con recursos propios, entonces primero tendríamos que reclasificar, ¿no? Es decir, registrar resultado de la gestión a patrimonio público, para que después recién podamos hacer este asiento patrimonio público a la baja de estos activos, ¿no? La desincorporación de estos activos. Si fuera que hemos recibido recursos como lo que hemos ido viendo en el ejemplo que hemos planteado de recursos hippie, pues estaba figurando, o alguna otra donación, podría ser también el caso, ¿no es cierto? Estaría figurando como transferencia y donaciones de capital, ¿no es cierto? Obviamente de formación de capital bruto, es decir, de activos fijos. Entonces, si fuera ese caso, lo mismo. Primero teníamos que reclasificar la cuenta, ¿no? Es decir, transferencia y donaciones de capital a patrimonio público. Y después recién hacer esta transacción, ¿no? Para desincorporar. Entonces, mucho dependerá de cómo vamos efectuando dicho registro. Eso en el contexto de la desincorporación, como hemos ido viendo, y como pueden ver, también los costos de supervisión, pues se van desincorporando, ¿no? No solamente el valor del activo, sino los costos de supervisión también. En algún caso, posiblemente habríamos hecho una reclasificación previa de este valor, es decir, de la supervisión a la construcción en proceso de bienes de dominio público, y en base a ello, pues, proceder al registro, ¿no? Ya después, una vez que hemos desincorporado, como hemos visto, manejamos en cuentas de orden, otras cuentas deudoras, otras cuentas acreedoras, y en función de eso, pues nos permite efectuar el registro de esa desincorporación y de la entrega, que pues en este caso se sustentaría la entrega a la comunidad como tal, ¿no? Porque ya estoy desincorporando. Vamos a suponer hecho un canal de riego, el canal de riego puede ser concluido, y en algunos casos estos canales incluso pues son con participación de la comunidad, ¿no? Es decir, bueno, la alcaldía dirá, yo voy a gestionar los recursos para el canal de riego, es decir, para toda la cometida, va a estar así con cemento bien formulado el canal, entonces, pero ustedes se encargan de hacer la excavación para ver por dónde va a ir el canal, ¿no es cierto? Hacer el diseño, pues más o menos por dónde tienen que conducir dicho canal, y en base a eso, pues procederemos a registrar el aporte de la comunidad, que podría ser en efectivo, ¿no? Podría ser en especie, o podría ser en bienes, ¿no? En este caso estamos hablando de contribuciones especiales, ¿no?
Entonces, ese valor tendría que ser incorporado por el municipio como un aporte de la comunidad, ¿no? Y que contemple, pues, parte del costo de la obra. ¿No? Y una vez que se tenga ese costo total de la obra para el municipio, ¿no? Inicialmente tendría que ser registrado, les reitero, ese aporte, vamos a suponer, en mano de obra. Entonces, como un ingreso tendría que ser registrado, ¿no? Entonces, una vez que se concluya la obra, pues tenemos que proceder de esta forma, ¿no? A desactivar, como hemos visto, y prestar a cuentas de orden. Eh, si ven en este caso, en el tema de bienes de dominio público, no hemos actualizado, no hemos depreciado, como lo que tendría que ocurrir en bienes de dominio privado. Se me dio la idea, no sé, les iba a comentar algo de estos canales, estaba con esa idea, pero se me fue. Eh, en el caso, pues, de contribuciones especiales, les reitero, esto pues tendría que ir a figurar como un aporte de los comunarios, ¿no? Que iría a registrarse contablemente como parte de los ingresos que percibe el municipio, entre comillas ingresos, pero es como un asiento de regularización, ¿no? Es decir, costo por la obra, por el aporte que están realizando, no te dan en efectivo, ¿no? Sino se van fijando jornales, ¿no? De las actividades que se van a realizar. Entonces, costo a ingresos, ¿no? Más o menos en ese sentido. Entonces, tenemos que ver la forma de cómo efectuar el registro desde el punto de vista contable también para poder regularizar la parte de la ejecución presupuestaria de recursos y de gastos, ¿no? Que contemple pues ese aporte que está realizando la comunidad como contraparte, porque dentro de los contratos que se van fijando, pues se va exigiendo el que en algunos casos en las comunidades especialmente se tenga esa contraparte, ¿no? Entonces tiene que demostrar en base al contrato de que realmente esa comunidad también está poniendo algo, ¿no? En algún otro caso podría ser que vaya a poner partes de sus recursos, o en su caso, pues, tal vez algunos insumos, ¿no? Cemento, arena, qué sé yo, ¿no? Podían, o piedra, ¿no? Para poder viabilizar, les reitero, este tipo de obras. ¿Ya? En el caso de los bienes de consumo, pues tal vez es un poco más simple, no estamos hablando de inventario, ¿no? Les he comentado, pues, en una oportunidad del caso del municipio, eh, de la forma en cómo se manejaban, que una auditoría de confiabilidad, pues, había observado el que no existían, pues, no existía un control adecuado de dichos inventarios, incluso se había subestimado el valor del activo en un importe de 6 millones de bolivianos, porque el almacenero, ¿no? ¿Qué era lo que hacía? Directamente incorporar el- la parte del bien, es decir, la compra, por decir, había una solicitud del distrito uno, entonces decía, necesito 10 bloques de papel, entonces el almacenero estamos hablando de la administración central, el almacén general, lo que hacía era registrar inventario, ¿no? De almacenes para lo que viene ese papel, en todo caso, ¿no? Inventario, a cuentas por pagar, ¿no? Eso, contablemente, y automáticamente lo que hacía era la salida, ¿no? Es decir, costo de materiales y suministros a inventario. Entonces, automáticamente ingresaba y salía el bien, ¿no? Y entregaba a la unidad solicitante, pues, que había hecho el pedido, ¿no? Los 10 bloques. Pero la unidad solicitante, por decirles, pues, en este caso lo que hacía era acumular, ¿no? Es decir, tenía en su inventario, qué sé yo, 5 bloques, por decir, ¿no? A la fecha de corte de la gestión. Entonces, habría utilizado simplemente 5, entonces los otros 5 tenían que mantenerse en inventario. Pero si se dan cuenta, contablemente ya estaban cargados al gasto. Pues cuando uno iba a hacer la inspección física, ¿no? A cada uno de los distritos, ¿no? Al 1, al 2, así, a unidades también, ¿no? Deportes, cemento asfáltico, maestranza, eh, qué sé yo, el mismo consejo municipal, ¿no? Eh,
materiales, suministros también en el caso de costos menores, ¿no? Entonces, cuando iba a verificar, pues podía apreciar que habían saldos, ¿no? Y los únicos almacenes que estaban habilitados era el de el Consejo Municipal, el almacén general, el Consejo Municipal, y había, no sé si era el de eh, cemento asfáltico, y no sé si estaba incluido el de maestranza más. Pero después, en cada una de las unidades, como les decía, en cada en unidades de salud, en unidades de, por ejemplo, eh, eh, de deportes, en las subalcaldías, y así, ¿no? Era una cosa de 30 unidades en las que se tenía un saldo, incluso de materiales, pues, de facción que se iban adquiriendo. Había un depósito en, no sé si seguirán trabajando en ese lugar, en la Villa Bolivariana, específicamente creo que el depósito estaba en el Coliseo multifuncional que han hecho ahí, en uno de los ambientes, un depósito muy grande, donde tenían pues así saldos, ¿no? De todo tipo de materiales de construcción, ¿no? Y en el almacén no figuraba nada, era como si todo se habría cargado al gasto, como si ya todo se habría absorbido, ¿no? Contablemente ya todo habría estado registrado. Pero yendo al lugar, pues uno podía verificar el manejo, ¿no? Algo discrecional de estos activos, porque si fueran, digamos, tal vez vivos, habrían hecho desaparecer todo ese material, porque no había ni un registro, o sea, ni siquiera un CARDEX de inventario, o sea, un manejo sistémico, ¿no? Que te permita controlar. Eran cuadernitos, así como es cuadernos de los chiquitos de escuela, ¿no ves? Que manejan de 30 hojitas, así. Era un cuadernito de 30 hojas anotando, pues a ver, ha ingresado 10 bolsas de cemento, ha salido 10 bolsas de cemento, ha ingresado, qué sé yo, un rollo de cable número 12, y sin valor siquiera, ¿no? Sin tomar en cuenta, o sea, hacían un control más o menos físico, pero no valorado, ¿no? Pero ni siquiera un control así adecuado, no era como un libro de apuntes nada más, pero sin clasificar, qué sé yo, muchos de estos activos, ¿no? Entre ellos mismos se iban controlando, ¿no? Pero aquí había un rollo, pero no había, digamos, un control físico valorado. ¿Qué es lo que han aprendido ustedes en contabilidad básica, en intermedio y costos? ¿No? Todo el establecer el criterio de control a partir de el manejo de cargas, el establecer un criterio más bien también al momento de el manejo, uso y disposición de muchos de estos activos, ¿no? Entonces, la solicitud, la requisición de estos materiales y pues obviamente eh, si en su caso meritaria, también el considerar una previsión para pérdidas, ¿no es cierto? La norma habla de este tipo de conceptos, ¿no? Tal vez no han visto mucho estos ejemplos, o posiblemente sí, en el tema de previsión para pérdidas de inventario, así como cuando nosotros efectuamos el cálculo de previsión para incobrables, hacemos gasto por previsión a previsión para incobrables, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues, tendríamos que hacer gasto por previsión para inventarios a previsión para inventarios, ¿no es cierto? Para poder consignar este valor de la previsión de inventario, aunque pues muy pocos se animan a hacer este tipo de consideraciones a nivel de inventarios, porque es algo en este caso, pues comprometedor, ¿no? Para quienes manejan el tema de inventarios o activos fijos, qué sé yo, ¿no? No quieren dar de baja en un caso y otros, como en este, pues no quieren asumir como pérdida. Pues les había comentado en algún momento de que cuando hemos hecho un levantamiento de inventario del almacén general a la fecha de corte, el almacenero tenía todo cuadrado, ¿no? Con sus reportes que manejaba. O sea, al final también mantenía un saldo de activos. No era que todo siempre lo disponía, ¿no? Mantenía un saldo de inventarios. Pero eh, habían inventarios, pues, que se mantenían por más de 10, 15, 20 años, ¿no? O sea, formularios, por decir, ¿no? Formularios de eh, control, digamos, ¿no? De asistencia, por decir, ¿no? Entonces,
10 cajas de formularios de control de asistencia, o de tarjetas de control de asistencia, ¿no? Porque se cambiaron a biométricos y las tarjetas quedaron, pues, sin uso, ¿no? Entonces, llegaba el momento, pues, claro, cuando habilitaron el control biométrico, seguramente mantenían ese saldo y no han podido dar de baja, ¿no? Y no querían dar de baja, entonces seguían registrando como parte del inventario con el costo con el que habían adquirido. No se habían hecho uso, pero seguían registrando como parte del inventario. ¿A quién le servía eso? A nadie, ¿no? La basura nomás, porque al final con el tiempo ya las cartulinas se habrían amarillado y no faltan ratones, la humedad que hay en los ambientes que pues van deteriorando, ¿no? Pero seguían manteniendo como inventario, ¿bien? Entonces, medio absurdo. Formularios igual, ¿no? Es decir, por decir valores, ¿no? Valores que habrían sido impresos, ¿no? Así como por decir un formulario 01 para el tema de eh, levantamiento que se hace de la línea y nivel, por decirles, ¿no? Entonces, muchos de esos formularios que, así como ese, digamos, habían sido habilitados en su momento y que pues ya no tenían uso, no tenían que ver si de baja, pero seguían manteniendo dentro de la parte del inventario. No sé cómo habrán regularizado, he estado como observación de auditoría, supongo que han tomado determinaciones, ¿no? Para poder efectuar el castigo de ese inventario, directamente llevar al gasto, ¿no? No correspondería, porque si no, imagínense, estamos creando pues una falsa expectativa desde el punto de vista del activo. Más por el contrario, lo que deberían controlar es pues esos inventarios que se mantenían en los subalmacenes, ¿no? Y les reitero, sumado todo eso, bien, todos esos inventarios en almacenes pues que no estaban validados, equivalía a casi 7 millones de bolivianos, ¿no? El método PEPS, que es el que podíamos utilizar para el efecto del control, usted ya no vamos a entrar a ese detalle, sabe manejar un CARDEX de inventarios, ¿no es cierto? Se supone que pues todo lo que pues tenemos en inventario tendría que estar figurando como parte de ese saldo. En este caso estamos hablando de un determinado valor de inventarios, entradas, salidas, nuestro saldo que venía a ser de 70 unidades con un valor de 1.800 bolivianos, es tendría que ser el saldo al momento de cuando efectuamos este cierre, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que verificar esa cantidad en base a la tarjeta de control de dichos inventarios. Si hay alguna diferencia, y implicaría pues el eh, elaborar un acta, ¿no? Que generaría pues tal vez un tipo de responsabilidad civil, ¿no? En su caso, pues podríamos expresar, aquí tenemos tal vez valores algo muy exagerados en el tema de algunos datos. Ah, no, creo que no es aquí. En el tipo de cambio de la UFB, en función al tipo de cambio de la UFB, podríamos también expresar en base al valor de mercado, ¿no es cierto? El que sea, más bajo, que se acomode también a la realidad, porque a veces, pues, y esto he visto en maestranza, por ejemplo, del municipio, eh, tienen inventarios, ¿no? De repuestos, y eso creo que también les había comentado, es otro caso, ¿no? Eh, tienen inventarios de repuestos, tienen, ahora que me acuerdo, en maestranza tenía un sistema de control de inventario. Tenía repuestos que pues deberían de, que si del año 90, 80 incluso, ¿no? De vehículos que para en ese entonces seguramente pues estaban en actividad, ¿no? Pero ya muchos de esos vehículos ya habían sido de baja, dados de baja, ¿no? Y los repuestos los mantenían ahí como adorno, ¿no? Es decir, como parte del inventario, ¿no? Y actualizaban, imagínense, desde el año 80 hasta la fecha, el valor actualizado de ese activo, ¿a cuánto suma? ¿No? Así con el tipo de cambio de las UFBs, ¿no? ¿A cuánto suma? Por decir, pues, habían repuestos que tenían un valor de 5.000 bolivianos, por decir, ¿no? Con solamente la expresión contable que año tras año han ido haciendo, ¿no? Entonces, y su valor original tal vez era 1.000. Y ahora su valor de rescate, de reposición de mercado,
pues no sé, tal vez ni la cuarta parte, ¿no? Ni los 1000 inicialmente cancelados. Y además que, como les decía, ¿en qué iban a utilizar? Ya no habían dichos vehículos. No, a menos que pueda destinarse esos activos a la venta, una cosa así. Pero ¿quién va a asumir eso? Nadie quiere asumir ese tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, por ahí un poco el desorden que también vamos generando, ¿no? En el tiempo. Entonces, se van actualizando, sí, en base al tipo de cambio, la respuesta podía darse ese valor de expresión, pero habrá que evaluar también, ¿no? Si estamos registrando razonablemente muchos de estos recursos. Como en ese caso que les decía de ese repuesto, pues ya no es razonable, no es irrazonable, irracional. Entonces vamos considerando ese incremento por actualización y como hemos ido pues registrando habitualmente, al igual que en el activo fijo, hacemos, ¿no? La parte de la reexpresión contable. Activo corriente, bienes de uso a ajuste por inflación y tenencia de bienes por la reexpresión, por la actualización del valor de esos activos. ¿Ya? En algún caso podríamos tomar en cuenta la previsión para pérdidas de inventario, les reitero, pues muy poco probable en las instituciones públicas, nadie quiere asumir ese tipo de responsabilidad de pérdidas de inventario, porque dicen, ah, no, pues miren, si yo castigo esto, después me van a iniciar una responsabilidad civil, entonces mejor me quedo de brazos cruzados, ¿no? Entonces, pero puede darse esa opción de castigo, previamente tendrías que crear esta previsión para pérdidas de inventario, ¿no? En el ámbito privado también hay muchas empresas que toman en cuenta previsiones para pérdidas de inventario, especialmente para productos perecederos, ¿no? Que pues implica sí la pérdida del inventario por obsolescencia, deterioro, porque el producto se echa a perder, ¿no es cierto? Entonces, al cierre del ejercicio, establecimiento de responsabilidades cuando corresponde y dada la naturaleza de los bienes de almacén, se establecen las previsiones por concepto de obsolescencia, merma u otros, las mismas que inciden en el resultado del ejercicio con base a la experiencia y evidencia confiables disponibles al momento de determinar las estimaciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Previo establecimiento de responsabilidades. Entonces, todos prefieren hacerse los de la vista gorda y bueno, pues dicen, ah, no, no es mi responsabilidad. Nadie se hace cargo, ¿no? Es decir, es como el cuento de la culpa es de la vaca, ¿no? Al final echan la culpa a la vaca y no quienes, pues, en este caso eran responsables, ¿no? Entonces, la previsión, como pues en cualquiera de los escenarios que hemos planteado, para el caso de activos en este caso, como eh, valor que van a ser regularizados con este tipo de registros de convenciones contables, ¿no? Lo que hacemos es registrar, ¿no? Previsiones para pérdidas de inventario, que viene a ser el cargo al gasto que teníamos que registrar, ¿no es cierto? Como parte de, del gasto en el que estamos incurriendo, tenemos ese concepto, a ver, 64.120, tenemos en ese concepto de clasificación previsiones para pérdidas por cuentas incobrables, pero previsiones para pérdidas de inventario, previsiones de reservas técnicas y previsiones para inversiones financieras también. No, claro, muy poco se maneja inversiones financieras. Aunque en el tema de inversiones financieras también podríamos contemplar, ¿no? Considerar algunas de estas pérdidas, especialmente con el valor de los activos de inversión en una cuenta de inversiones por cotes, ¿no? Imagínense, cotes va perdiendo año tras año 20 millones de bolivianos, y este último año, pues, la última gestión perdió 33 millones o 34 millones de bolivianos y incrementó la pérdida. Entonces, el valor de los activos no puede figurar con el mismo, ¿no es cierto? Y lo mismo aquí, ¿no es cierto? En el tema de lo que les decía de bienes de consumo, vamos creando esta
previsión, es como decir gasto por cuentas incobrables a previsión para cuentas incobrables. Aquí estamos diciendo gasto por previsión de inventarios a previsión para cuentas de inventarios. Ya después podemos castigar, ¿no? Según lo que hemos ido viendo, podemos efectuar el castigo como corresponde, ¿no? Es decir, eh, para el caso, ¿no? Previsión para incobrables a inventarios. ¿Dónde estaba el asiento que hicimos? Porque hemos mostrado, creo que no está, ¿no? Sí, creo que no está. Entonces tendríamos que hacer ese siendo contable, ¿no? Previsión para inventarios a inventarios, ¿no? Para el castigo correspondiente. Esto por el valor del inventario que estoy queriendo castigar, ¿no? Creo que esto está reiterado, no sé si me confundí. Vaya, porque está así. Ya, en los bienes de uso, pues, activos fijos, hemos visto, ¿no? La necesidad de proceder a la actualización y pues en su caso tal vez considerar un valor de rescate, lo que les mencionaba, no tener un valor de 1. Ayer me hablaba la encargada de activos fijos y la verdad me olvidé de dar respuesta. No sé qué consulta me estaría realizando. A ver, vamos a ver. La encargada de activos fijos del municipio. A ver qué me dice una consulta. El activo intangible cuando se actualiza y cuando no, dice. ¿Y a qué tiempo de vida útil se amortiza en caso que el documento no, en caso en el, debe ser, en caso en el que el documento no contemple la vida útil? Hemos visto de que, pues, de acuerdo a la normativa existe, pues, un periodo, ¿no? De amortización que contempla, pues, 5 años, ¿no? En este caso, el órgano rector, el ministerio, emite este tipo de instructivos, ¿no? Para la amortización de este activo, en este caso, intangible. Ahora, si no se contempla, obviamente, en el documento, puede que en la parte de la incorporación se haya considerado, pues, un tiempo de vida, pero obviamente si no está contemplado en el documento, nos tenemos que basar en la norma, pues, no hay más, digamos. No tenemos que sustentar. Y ahora nos dice, me preguntan, tendría que actualizar. Obviamente tenemos que actualizar, ¿no? Por normativa, y eso es lo que hemos visto en la norma básica. Supongo que han hecho el trabajo de la normativa que se les había asignado, esto les había dicho ya la anterior semana, de realizar un mapa conceptual, ¿no? De toda la normativa. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, así como estamos hablando de activos intangibles, tanto activos intangibles como activos tangibles, pues tienen que actualizarse, tienen que depreciarse, ¿no? Y en su caso de los activos intangibles, pues amortizarse, ¿no? Y tomar en cuenta ese periodo de amortización de 5 años al que hacemos referencia, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre en los activos? Generalmente se termina de depreciar, como les decía, y terminamos con un valor de 0, pues, ¿no? Pero para que no se pierda el rastro, mantenemos con un saldo de 1 nomás muchos de estos activos para que sepamos de quién es responsable de muchos de estos activos, ¿no? Ahora, existen activos fijos como tal, pero también existen activos fungibles, ¿no? En el caso de los activos fungibles, por ejemplo, una engrampadora, una perforadora, que también están en control de la unidad de activos fijos. Entonces, cuando uno se hace cargo o entra a trabajar a un ente público, te entregará, pues, ¿no?
los activos, un inventario, te harán firmar pues una notita de entrega de dichos activos, donde tú te vas a hacer cargo de muchos de los activos, ¿no? Y en todo caso, pues cuando tengas que retirarte, tú tendrás que dar de baja y obviamente devolver así tal cual está y pues para no tener problemas, ¿no? Porque imagínense, se puede perder un engrampador, aunque sea algo pequeño, ¿no? O se puede perder una computadora portátil y estaba a tu cargo y no has dado de baja, entonces vas a tener que responder nomás, porque estaba a tu cargo, ¿no es cierto? Entonces habrá que tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? De la alta y la baja, en este caso a título personal hablando, ¿no? Porque el activo va a mantenerse nomás ahí, va a entrar otro funcionario a dar uso, pero a veces el descuido va por ese lado, ¿no? No se da de baja a nombre del titular, de quien estaba el activo, y bueno, ahí es el problema. Ahora, incluso cuando se está retirando, pues puede que no haya una persona que sustituya, pues quien se hace cargo de estos valores es en este caso, eh, el jefe de área, ¿no? Es decir, puede ser el director, puede ser, no sé, el secretario ejecutivo, él se hace cargo, ¿no? Entonces, a nombre de él se transfieren todos los activos. Hasta mientras no se reasignen las funciones y tengan que, pues, eh, incorporar a una nueva persona en el cargo y obviamente dar la responsabilidad. En el caso, por ejemplo, les comentaba, creo que en alguna oportunidad de los activos que tenemos en la facultad, de los bienes de activo, todo se maneja en la unidad de activos fijos, pero el responsable, por ejemplo, de todos los activos es el portero. El portero es el que se hace cargo, a él le asignan, aquí está, son, qué sé yo, 100 bancos en el aula 101, 80 bancos en el aula 102 y así, ¿no? Entonces él se hace cargo. Hay un data aquí, hay una pizarra crítica, todo lo que está inventariado, ¿no es cierto? Entonces, de eso se hace cargo el portero. Se pierde algo, pues es responsabilidad del portero, ¿no? Así se maneja en nuestra universidad. Entonces, los porteritos tienen que estar al pendiente, ¿no? De cuando están saliendo y un poco también supeditados a la honestidad de las personas, porque a veces ocurre, ¿no? De que no falta un vivillo y entre medio, pues, desaparece, como en alguna oportunidad ha pasado en la facultad, desaparece un data, desaparecen computadoras portátiles, ¿no? Ya, en el caso de las computadoras portátiles, la asignación tal vez es más personal, ¿no? Es decir, a la decana, a la administradora, pero en el caso de, eh, por ejemplo, los datas, ¿no? ¿No? Es responsabilidad del porterito, entonces él ha tenido que reponer, ¿no? El costo de, de ese data, ¿no? Lamentablemente no falta una persona que, pues, sacó provecho de esta situación. ¿Ya? Eh, Eso en el tema de activos fijos, ¿no? Los métodos de depreciación, pues generalmente hemos visto el método de línea recta. Lo que pretendemos con la depreciación es, en este caso, registrar la parte del uso del bien, ¿no? La pérdida por el uso del bien, en todo caso, ¿no es cierto? Entonces, primero actualizamos, hay factores que se han dividido ya, obviamente, aprender en contabilidad básica e intermedia, no vamos a ahondar en este tema. Procedemos a la actualización y la depreciación según corresponda. Y a ver, en este caso vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos incorporaciones en diferentes fechas, ¿no? 19 y 20. Y tenemos pues los saldos de activos fijos, como podemos apreciar, tanto en la cuenta de activo como en la depreciación acumulada, que se mantienen en los estados auxiliares. Tenemos el estado de activos fijos, ¿no? En todo caso, para el ejemplo, el detalle de muebles y enseres, claro, esto es pues una nada, ¿no? Imagínense en el municipio la cantidad de activos que se manejan, entonces es locura para quienes son los encargados de estos activos, ¿no? Tienen que ir eh, verificando en cada lugar, ¿no? En el que se proceda tal vez algún cambio, alguna modificación, y esto es día a día, ¿no? Entonces, tenemos estos estados donde podemos verificar el origen
el factor de actualización, la actualización que sigue dando en el tiempo y el valor neto, ¿no? Lo que les decía, el residual. Sobre esta base tenemos que ver de efectuar el último registro de depreciación de tal forma de que no tengamos saldos negativos. Aquí es donde figuran los saldos negativos. No aquí es donde salta a veces, pues no se dan cuenta y pues han cargado al gasto un valor excesivo. Entonces, eso tendrían que ir revisando en forma periódica, ¿no? Para no tropezar con ese problema a la fecha de corte. Si no, desvirtuaría toda la información contable también, ¿no? Un resumen de activos fijos es ya un poco la parte del control que vamos manejando de muchos de estos activos, ¿no? Entonces, como hemos ido viendo, aquí hay un pequeño error, esto van a corregir, por favor, es la expresión contable, ¿no? Todas las cuentas de activo, quien pasa en realidad ese reporte de actualización es la unidad de activos fijos, ¿no? Les había comentado en alguna oportunidad también de que a veces se cometen errores, ¿no? Al momento de efectuar el registro, es decir, procedemos a efectuar el registro en otras cuentas, en otras partidas. ¿Y eso por qué? Porque pues esas unidades quieren ejecutar su presupuesto, ¿no? Y no miden, digamos, las consecuencias. Vamos a suponer la compra de una computadora, ¿no? O de algún equipo en cuestión, una cámara fotográfica, una cosa por el estilo. Entonces, para cuando hacen la solicitud, la unidad solicitante, pues como tienen un saldo en alguna partida específica, vamos a suponer dentro del grupo 30.000 dentro de materiales y suministros, entonces presupuesto, materiales y suministros, digamos, vamos a suponer alguna cuenta específica que podríamos utilizar a nivel presupuestario dentro del grupo 30.000, a ver qué podríamos ver dentro del grupo 30.000. En esta parte, a ver, vamos a suponer directamente otros materiales y suministros. Los cocineros, como decimos, pues no faltan, ¿no? Otros materiales y suministros, y con esa partida hacen la solicitud de la ejecución presupuestaria. Pero ¿qué es lo que van a comprar? Por decir, ¿no? Van a comprar un equipo topográfico, ¿no? Para medir con distancias, ¿no es cierto? No sé cómo se llamarán, con todo listo, no sé cómo hacen, ¿no es cierto? Vamos a suponer que van a comprar uno de esos equipos, ¿no? Pero resulta que pues ese es un activo fijo, ¿no? No, pero van a registrar como material y suministro, como otros materiales y suministros. No, porque quieren ejecutar su presupuesto. Entonces, contablemente, pues, harán la solicitud, el encargado de presupuesto verificará, sí, aquí están, todo, uno de esos equipos de medición, registrará como otros materiales y suministros dentro del presupuesto, ejecutarán, efectuarán la compra como corresponde, han cumplido con todo el proceso y llega el bien, ¿no? Entregan a la unidad solicitante y cuando el encargado de activos fijos va haciendo su ronda, ¿no es cierto?, para inspeccionar, qué sé yo, los activos fijos, dice, aquí hay un equipo de medición, ¿no es cierto?, topográfico, pero y eso no está en mi lista. ¿Por qué? Porque han registrado con otra partida presupuestaria. Hasta equipos de computación han camuflado así, ¿no? Es decir, utilizando otras cuentas de activos, ¿no? Bueno, en este caso de activo inventariable, ¿no? Y llegaba el momento, pues cuando estaban verificando, pero aquí hay una computadora, pero sí, aquí está, es la partida, ¿no? Obviamente en la partida del grupo 30.000, no del grupo 40.000. No, intencionalmente a veces hacen eso, ¿no? Esto por, les reitero, ejecutar su presupuesto sin tener la necesidad de hacer traspasos, pedir autorización ni nada por el estilo de quienes pues están efectuando la solicitud, ¿no? Entonces, por ahí va un poco pues el problema para el encargado de activos fijos, ¿no? Porque lo que tienes registrado contablemente o lo que tienes registrado contablemente no va a la par de lo que está manejando el encargado de activos fijos, pese a que se manejan con sistema y todo lo demás, pero los sistemas son separados, ese es el problema, ¿no? Y por mucho que se pueda
manejar en forma conjunta estos sistemas, de todas formas podría significar un inconveniente cuando existe una mala apropiación de ese tipo, ¿no? Les he comentado el tema de los baños públicos, de esos que se habilitan para las entradas, de las vallas de seguridad, y así, ¿no? Algunos otros conceptos de activos que posiblemente hayan sido considerados como inventarios y que no han sido, pues, contemplados como la parte del activo. Entonces, al momento de ese cruce de la información, pues el encargado de contabilidad tendrá un valor y el encargado de activos fijos tendrá otro valor, pero o por lo menos identificará en físico, tendrá que ir a ubicar más o menos, ¿no? Cómo se ha ido incorporando ese bien. Entonces, ya conlleva, pues, ese problema para quienes son encargados de activos fijos. Como en este caso, por ejemplo, no se puede haber incorporado los activos intangibles, pero resulta que el activo intangible no contemplaba un tiempo de vida útil, eh, pues ni siquiera lo habían actualizado, ¿no? Y menos amortizado, obviamente no han contemplado esos aspectos para la amortización. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Actualizamos primero, la cuenta en realidad que utilizamos es la 42.000, ¿no? Necesito corregimos, ¿no? Activo A, ajuste por inflación y la parte de la actualización de la depreciación, ¿no? Lo mismo, 42.000 aquí también, ¿no? Entonces, ajuste por inflación a la depreciación acumulada, según corresponda, y la parte del cargo por depreciación de la gestión, ¿no? Gasto por depreciación a depreciación acumulada, según el costo que tengamos, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, les decía, para no tener saldos de activo negativos. Cuando la depreciación supera, esta depreciación acumulada supera al valor residual del activo, ¿no? Es decir, al valor actualizado. Entonces habrá que tener algo de cuidado en algunos servicios que se puedan plantear. No, y en el tema de los intangibles, que era lo que mencionábamos, pues de igual forma, ¿no? Un activo pues, podía tener un carácter no monetario, ¿no? Y sin apariencia física como tal. El tema de software, ese tipo de cosas, pues es problema generalmente de muchas instituciones públicas, ¿no? El desarrollo. El tema de investigaciones también, ¿no? Investigación, estudios que se van realizando, que a veces son consideradas, si bien pues como cuentas de activo inicialmente, pero que de todas formas en algún momento tienen que ser reclasificados, ¿no? O podemos tener algún estudio específico en un área, ¿no? Determinada, no quiero saber, por decirles, en el tema catastral, más o menos un censo, eh, no sé, o levantamiento in situ, ¿no? En el lugar de una notificación que se pueda dar, pues, a quienes son los propietarios de los inmuebles, pero se tendrá que hacer un pequeño estudio para ese efecto, ¿no es cierto? Entonces eso implica, pues, papel, o sea, lo único que te van a presentar es un estudio, los resultados de levantamiento que se hagan por distritos podrían hacer, ¿no es cierto? Pero tienes que pagar a ese consultor en línea, tienes que pagar a ese consultor por producto, qué sé yo, dependiendo ya de cómo vayamos fijando ese tipo de condiciones, y eso tiene un costo, ¿no? Entonces, y en algún momento, pues podríamos registrar eso, no necesariamente a nivel de consultoría, sino como parte de un trabajo asignado, ¿no? Es decir, de estudio, va a estar como un intangible, como cuando hacemos un estudio de mercado, por decir, ¿no? Entonces va a estar como activo intangible, es un documento así, ¿no? Es decir, que te entregan, pero, y digamos, tiene un valor tal vez muy elevado, ¿no? Del estudio, porque es un trabajo técnico. Entonces habrá que ver de cómo nosotros vamos a proceder a la cuantificación en una primera instancia y la parte de la amortización, ¿no? Es decir, cuando corresponda, eh, tenemos que considerar la parte de la amortización de dichos conceptos, ¿no? Si los activos intangibles no generan beneficio a la municipalidad, deberán imputarse contra resultados, directamente cargar a resultados. Hay activos con vida limitada, ¿no? Es decir, concesiones y otros, y ilimitados, pues patentes y derechos de autor, por ejemplo, podrían significar también parte del registro a nivel
de estos intangibles, ¿no? ¿Qué son y cómo se amortizan estos activos intangibles? Pues la amortización del intangible implica la parte del cargo que tenemos que hacer al gasto, ¿no es cierto? De esa cuota que corresponde pues a la amortización de acuerdo al tipo de tiempo que se haya asignado para el proceso de amortización, 5 años les había dicho. Y la amortización, pues, en el tema de programas informáticos, posiblemente se tenga alta obsolescencia en este tema de los programas informáticos. También podía ser fijada en base a criterios técnicos, ¿no? Y eso tendrá que ser plasmado en el documento, como la pregunta que me hacía, pues, tendría que ser plasmado en el documento. Y si no, pues, tendríamos que asumir por criterio, ¿no es cierto?, el tiempo que está fijado de acuerdo a normativo, ¿no? De una u otra forma podríamos observar, presentar un informe, ¿no? A quien corresponda, a la dirección administrativa, de que pues no se han consignado pues estos valores de amortización en el tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos un saldo de 2.000 bolivianos como parte de un software que se ha adquirido y pues 20.000 bolivianos que están siendo considerados como parte de ese activo intangible, y en su momento pues reexpresamos contablemente, actualizamos y procedemos a la parte de, eh, una vez expresada, esta es la expresión, ¿no? Activo intangible, lo mismo aquí, ¿no? 42.000, por favor, eso consideramos, ajuste por inflación es, y después procedemos a la parte de la amortización, ¿no? Gasto por amortización a amortización acumulada, ¿no? Por el valor de la amortización sobre el dato actualizado, ¿no? Entonces, este vendría a ser el valor actualizado. Estamos considerando, miren, un 20%, es decir, en 5 años, ¿no es cierto? Entonces, ese 20% estamos generando el valor de la amortización, ¿no? Entonces, para el caso, a ver, 5 años, aquí está, 20%, el 20% de 20.000, amortización anual, amortización acumulada, amortización de la gestión, 2.053, pero aquí es como si estarían considerando simplemente un 10%, ¿no? No sé si hay un error en este contexto, o bueno, sí, tendría que ser el 20% de 20.000, no viene a ser 20.000, 2.053, sería 4.106, ¿no? 4.107. Entonces, habrá que considerar, ¿no? Miren, aquí hay un pequeño error. Tenemos que reconsiderar este recuadrito. Estamos hablando de 5 años, entonces pues tomamos en cuenta un 20% de este valor actualizado, ¿no? Primero actualizamos y después amortizamos, como habitualmente pues seguramente han hecho en contabilidad intermedia también, ¿no? Entonces la amortización del activo intangible como parte del gasto a el acúmulo de ese concepto. Sí, aquí quedaremos. Ya en la otra clase vamos a ver activos y pasivos en moneda extranjera. Me van a hacer recuerdo, por favor, en que estamos quedando, y vamos a ver algunos ejercicios para no hacer muy tedioso en la clase. Entonces, ayer veíamos algunos casos específicos. No sé, a ver en qué estamos. Aquí ajuste patrimonial estábamos viendo, ¿no? Entonces, el último asiento que habíamos visto, el de ajuste patrimonial, bueno, uno hicimos para cuando hablábamos de transferencias corrientes y teníamos que regularizar esa transferencia corriente como parte del patrimonio público. Entonces, lo que les decía, transferencias a patrimonio público para regularizar. El otro asiento que hacíamos era de compra de útiles, ¿no? Es decir, cargábamos al gasto, ejecutábamos como corresponde, y en su caso regularizábamos esa transferencia de resultados de gestiones anteriores, esto a nivel patrimonial, ¿no?
Este otro, el último que hicimos era compra de útiles y materiales eléctricos. No, no, este es el mismo. Este otro, este es el que nos faltaría, ¿no? Creo que aquí queda. El municipio de Yamparay se excepciona. Vamos a ver el formatito. Nos dice el municipio de Yamparay se excepciona obra de ampliación de una escuelita de una escuela con recursos hippies, también recursos hippies. Entonces, vamos a pasar en el asientito que hemos hecho el anterior ejercicio para agilizar un poco el registro, ¿no? Considerando, pues, la transferencia, 300.000 bolivianos en el ejemplo, ¿no? 300.000 bolivianos por la transferencia de recursos, ¿no? Transferencia y donaciones de capital. Esto es lo que estamos haciendo. Primero, el registro de la transferencia. Procedemos a la parte del pago del contrato por la ampliación de la escuela. Entonces, previamente tendríamos que ver, en este caso, vamos a abrir nuestro plan de cuentas y nuestro clasificador. Entonces, en el clasificador presupuestario ubicaremos pues el presupuesto que teníamos que haber asignado para esta obra dentro de construcciones de bienes de dominio, en este caso privado, porque estamos hablando de una escuelita, ¿no es cierto? Entonces, registramos ahí está, construcciones de bienes de dominio privado, 42.230. Entonces, primero el presupuesto. ¿Cuál es la fuente de financiamiento? Tenemos que verificar esa fuente de financiamiento. Nos dice como parte de los recursos KIP, ¿no? Entonces, los 300.000, que es lo que estamos presupuestando, estamos certificando presupuestariamente de que existen en realidad los recursos. Claro, previamente habríamos registrado este asiento contable de la percepción de los recursos. Aquí certificamos. Este es el asiento, como lo que hemos hecho ayer, del preventivo. ¿No? Y procedemos a efectuar, en este caso ahora, la parte de la ejecución presupuestaria, ¿no? Vamos a suponer, les reitero, de que pues es un solo pago, entonces no vamos a complicarnos mucho. Se supone que esto tiene que ser mediante contrato amplio por el importe, ¿no? 300.000, ¿no? Y conllevaría el efectuar el registro, pues en base a el proceso, ¿no? De que haga en este caso el RPA, ¿no? El, el inicio, qué sé yo, de la inscripción del proyecto en el sistema de SICOES y demás. Entonces, contablemente procedemos a efectuar el registro, utilizamos el plan de cuentas en todo caso. Nos vamos a las cuentas de activo. Mire, ya nos tenemos que ir mecanizando. Entonces ubicamos construcciones y mejoras de otros bienes de dominio privado.
Procedemos al registro contable y procedemos, lo que me interesa es la parte del patrimonio, ¿no es cierto? Y procedemos a la parte ya de la ejecución, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, pasivo circulante, la 20.110. Cuentas por pagar a corto plazo, ¿no? Esto por los 300.000 también. Listo. Ahora, una vez que hemos procedido a efectuar el registro, tenemos que ver la parte, por un lado, como hemos ido registrando de las cuentas de orden, ¿no? De este otro lo vamos a sacar directamente, ¿no? Y procedemos a la parte del cálculo, ¿no? De los 300.000, esto por el 13%. Esto a nivel del crédito fiscal, ¿no? Entonces tenemos el 13%. El pago de ese pasivo, como habitualmente hemos ido haciendo, el pago de ese pasivo, y bueno, pues ahora corresponde regularizar la parte del patrimonio, ¿no? Que es lo que nos interesa, que es lo que estamos viendo en realidad con todos estos ejemplos. Bueno, esto es reiterativo, no hay mucho problema. ¿Cómo está registrado entonces contablemente? Está registrado como transferencia y donación de capital, ¿no es cierto? Entonces tenemos que regularizar desde el punto de vista ya contable, una vez que se recepciona la obra mediante la entrega definitiva, ¿no es cierto? ¿Qué conlleva entonces? ¿Qué asiento vamos a registrar? Entonces, en este caso, algo particular también, pues les decía, va a estar figurando como transferencia y donación de capital, ¿no es cierto? Entonces, esa cuenta la vamos a reclasificar como parte del patrimonio institucional. Entonces, nos vamos al plan de cuentas en la parte del patrimonio para que regularicemos ese registro. ¿Dónde está el patrimonio institucional? Aquí está, ¿no? Entonces, capital institucional. Listo, ¿vean? Entonces estamos reclasificando simplemente por el mismo valor con el que figura. Ahora, aquí tenemos que desincorporar, no, ¿no es cierto? Porque no estamos hablando de un bien de dominio público, entonces lo único que estamos haciendo es regularizar, de tal forma que, pues, figure como corresponde, ¿no? Como parte del capital institucional en este caso, del municipio. ¿Algo que nos hayamos olvidado? ¿Algún dato?
Nada. Entonces, por un lado hemos reclasificado la parte del capital institucional y por otro lado, ¿qué es lo que pasaría? En este caso, esa construcción de mejoras de bien de dominio privado tendría que ser como lo que hemos ido aprendiendo en la parte del marco introductorio que hacíamos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Reclasificar también, ¿no es cierto? Ya no puede figurar como construcciones ya, porque ya hemos recibido la parte del acta de la excepción definitiva, entonces ya no puede figurar como construcción. Teníamos que llevar a qué cuenta. ¿A qué cuenta tenemos que llevar? Ya está terminada la obra, entonces a edificios, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que a partir de la incorporación, obviamente esto tendría que haber sido registrado tal vez antes, ¿no? Una vez que se proceda a la recepción del acta definitiva, ¿no? Entonces, edificios a construcciones por los 300.000. ¿Sí? Entonces, a partir de esta fecha de cuando estamos incorporando, pues procedemos a la depreciación y actualización, como hemos ido pues planteando en los otros ejercicios, ¿no? Dependerá de qué fecha estamos considerando pues la activación, ¿no? La incorporación de ese bien. Estos son ajustes, ¿no? Entonces, ya hasta la fecha de cierre, les reitero, teníamos que hacer edificios a la 42.000, que viene a ser el ajuste por inflación, tenencia de bienes, y después ya la parte de la depreciación acumulada, ¿no? La actualización de la depreciación, en este caso, como recién estamos incorporando, no va a haber una actualización, entonces procedemos directamente al registro del gasto, ¿no? En este caso, por el valor actualizado, obviamente, ¿no? No estamos contemplando valores, lo vamos a dejar así nomás para no perder mucho tiempo. Y pues en ese orden vamos a tomar en cuenta el cargo por depreciación. Entonces, hacemos gasto por depreciación en base al plan de cuentas en el grupo 600. Ubicamos la cuenta gasto por depreciación. Es el contador, pues es para que realmente por la experiencia tengamos pues mucho trabajo. No acaba el trabajo del contador. No es como nosotros que salen a las 6 en punto, que el contador tiene la obligación de cumplir con todo lo cometido, ¿no? Entonces, el acúmulo del trabajo es pues realmente día a día. Entonces, registramos la depreciación, ¿no? Entonces, no voy a poner cifras aquí, no vamos a considerar valores ni nada para agilizar un poquitito, solamente es para graficarles de que tenemos que proceder de esa forma nada más, ¿no? Para cada uno de estos conceptos. Les reitero, estos datos de la depreciación y de la actualización generalmente se coordina con activos fijos y ellos son los que te dan, ¿no? El valor ya final de la actualización de la expresión contable como corresponde en su momento. Ellos te pasan el informe, ¿no? Para el caso, como nosotros estamos viendo muy pocos activos, podríamos hacer, ¿no? De este valor del activo, fijando tipos de cambio y demás para solamente este activo. Pero el asiento contable que hace el contador es de todos los activos. Si voy a poner edificios, se supone que son los edificios de todo el municipio, ¿no es cierto? Y a esto, pues, tenemos que verificar, como hemos ido viendo, las tarjetas de activos fijos, ¿no? En base a esas tarjetas, pues, proceder a efectuar el registro.
esas tarjetas de control, ¿no? De activos fijos, donde tienen pues el detalle de la fecha de incorporación y todo lo demás. Ellos te pasan, este dato nomás ya te pasa, pues, ¿no? ¿Cuál es la depreciación de la gestión? El total, y la depreciación, y cuál es la depreciación acumulada, ¿no? ¿Dónde está? Este es el valor de la depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2020. Entonces, como ya te van a poner todo este reporte, hojas y hojas, ¿no? Pues automáticamente con ese valor nomás ya se expresa. Eso en la parte de los activos fijos. Aquí tenemos otro, a ver. La Municipalidad de Huacareta financió con préstamo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional la construcción de un parque para niños del Distrito 2. La misma tuvo un costo de 400.000, crédito a 5 años, amortización semestrales. Entonces, de igual forma procedemos a efectuar el registro, ¿no? Esto es con crédito del FNDR. Nosotros hemos planteado el registro del FNDR en uno solo, ¿no es cierto? Si se acuerdan, en el caso del FNDR hacíamos construcciones de bienes de dominio, en este caso público, porque es un parque, construcción de bienes de dominio público, a patrimonio público, y consigna, no, perdón, a deuda pública interna, y consignaban la ejecución presupuestaria, ¿no? De la obra y o sea, a nivel de gasto y a nivel de recursos. ¿No? Y en este caso vamos a tener que proceder de la misma forma. A ver, entonces, vamos a buscar una cuenta directamente de por aquí para avanzar más rápido. Vamos a estar viendo el dominio privado, público. No, ¿dónde he visto? Público, aquí he visto, aquí está. Esta cuenta, ¿no es cierto? Construcción de bien de dominio público. Vamos a registrar a deuda pública interna. Entonces nos ubicamos en el plan de cuentas, dentro de deuda pública interna. Aquí está. Deuda pública interna. Listo. Esto para efectuar la parte del registro desde el punto de vista patrimonial, ¿no es cierto? Por el importe de 400.000. El tema del FNDR es que ellos ejecutan, ¿no es cierto?, muchas de estas obras, vamos a considerar bajo esa premisa. Procedemos a la ejecución presupuestaria de gastos, ¿no? En este caso, construcciones de bienes de dominio público. Vean, en el otro ejercicio igual nos hemos olvidado la parte, a ver, en el anterior retomaremos, perdón. Aquí en esta parte nos hemos olvidado de incluir en la parte de la ejecución de la obra, pues la categoría programática, ¿no? Entonces, a ver, en categorías programáticas estábamos viendo en el anterior ejercicio la construcción de, ay, aquí está. Entonces hemos visto la construcción, en este caso, de, ¿qué era esto? Una obra, ampliación de una escuelita, la construcción de una escuela. Entonces nos vamos a educación, ¿dónde está código? Educación, ¿dónde está? Pues aquí está, 21, ¿no? Entonces, código 21, el proyecto, número de proyecto, me estoy inventando en este caso, y vamos a colocar la actividad, listo.
Entonces, no se olviden siempre de ir colocando la categoría programática, ¿sí? Importante para poder validar la ejecución presupuestaria. Eso en la parte de gastos, no solamente en gastos hay categoría programática. De inversión, ¿no? Estamos hablando de gasto de inversión. Entonces, a ver, retomamos nuestro ejercicio. De todas formas, aquí también, en este caso, estamos hablando de la construcción de un parque. Entonces, para los parques, tenemos que ver también la categoría programática. En este caso, podríamos ver la parte de construcción, ¿dónde está? Infraestructura urbana y rural, la 17. Entonces, nos vamos 17, el número de proyecto y la actividad, bueno, pues ya tiene que ir a la par del plan del POA, ¿no? El plan a corto plazo. Y hemos registrado la parte de la ejecución presupuestaria de recursos. Corresponde efectuar la parte de la ejecución presupuestaria de... Ah, no, de gastos, perdón. Corresponde registrar la ejecución presupuestaria de recursos, ¿no? Entonces, ubicamos la parte de recursos por rubros en el clasificador presupuestario. Uy, se nos va la hora. A ver si clasificador por ubicar la página. ¿Qué cuenta lo que hemos utilizado para préstamos del FNDR? Por la 30 y esta obtención de préstamos internos. ¿Dónde está pues? A corto plazo. Préstamos. Esta es la página. 36.200. Está en la página 38. Miren, obtención de préstamos del exterior a corto plazo, obtención de préstamos internos a largo plazo. Aquí está, ¿no? Obtención de préstamos internos a corto plazo y a largo plazo. En este caso utilizamos esta cuenta, la 36.210 para la ejecución presupuestaria. En este caso, de recursos, ¿no? Ya. Aquí creo que, pues, hemos 43.115. No, esto de qué, ¿de dónde sacaba ese dato? Nada que ver. Nos vamos al clasificador o fuente de financiamiento. Código 129 para ambos, ¿no? No había modificado porque como copió del anterior ejercicio. 129. Organismo financiador. Vamos a apurarnos ya. Organismo financiador FNDR, a ver, busquen. Vale. Aquí estoy, 129 es el organismo financiador. Y
La fuente de financiamiento es la 95. Esto hemos visto, ¿no? Por eso lo estoy haciendo así rápido. 95. Así. ¿No? Entidad de transferencia, en este caso, este es un crédito interno. Entonces podría ser a partir de entonces me da aquí está 862. Listo, entonces este viene a ser el registro del crédito que hemos obtenido. Hemos hecho un ejercicio parecido a este, ¿no es cierto? Estamos repasando un poquito. Registrar la primera amortización, nos dice. Del crédito. ¿Nos da tiempo o no nos da tiempo? Registrar la primera amortización. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos reclasificado en una primera instancia este valor de deuda pública interna con una cuenta, en este caso, de pasivo a corto plazo, ¿no? Nos remitimos al plan de cuentas, al pasivo a corto plazo, pasivo corriente, amortizaciones de deuda pública interna, aquí está. Ese es el primer asiento que hacemos de reclasificación. A veces digo, vamos a salir temprano esta vez. Y procedemos a la amortización. No tenemos datos, pero aquí así tenemos. 5 años amortizables semestralmente, nos dicen, ¿no? Entonces, 5 años dividimos entre 10. Entonces, cada amortización va a ser de 40.000 bolivianos, ¿no es cierto? Porque es semestralmente. Entonces, esta viene a ser la reclasificación que estamos haciendo de inicio. Ahora procedemos a efectuar el registro de la amortización. ¿No? Entonces, para la amortización utilizamos la cuenta de deuda pública interna, 40.000. Gastos por intereses. Nos vamos al concepto de gastos. Interés, deuda pública interna. Comisiones, no hay comisiones, entonces no tenemos necesidad de registrar la comisión. No nos fijan una comisión, ¿no? No dicen, entonces solamente intereses y registramos, ¿no? Ahora, para la amortización, tomaremos en cuenta una tabla de amortización. Rapidito vamos a hacer nuestra tabla, los 400.000. Tomamos en cuenta una amortización. Tomamos en cuenta el porcentaje de interés.
¿Dónde está el interés? No hemos fijado el interés. Nos inventaremos aquí el interés, que sea el... No habíamos fijado, ¿no? Vamos a corregir esto a un interés del 8% anual, ¿no? Entonces, procedemos a calcular el interés. Entonces, de ese valor, el interés anual va a ser igual a 16.000 bolivianos. Me hacen seguimiento, por favor, por si me equivoco en algo. Entonces, el interés, aquí es 40.000, 16.000. Procedemos a la amortización, ¿no? Ya, entonces, listo. Entonces procedemos a la parte de la ejecución presupuestaria también, del crédito. En este caso, nos remitimos al grupo 60.000 en el clasificador. Voy a hacer aquí más rápido mejor. Página 67. A ver, servicios de la deuda pública interna, entonces amortización de la deuda pública interna a corto plazo. Vamos a amortizar la deuda. Y intereses. No tenemos comisiones, entonces, bueno, nos remitimos a ese registro. Esto hemos hecho ya, ¿no es cierto? Entonces es un pequeño repaso simplemente. Para ver tal vez desde el punto de vista integral, ¿no? Corto plazo estamos fijando, ¿no? Corto plazo, sí. Entonces, la fuente con la que vamos a pagar va a ser recursos propios nomás, ¿no? No queda más. Entonces, esa viene a ser la parte de la ejecución presupuestaria de la amortización del crédito. Según los datos que estamos manejando. Ya, ¿qué más nos dice? Registrar la regularización del patrimonio. Es el último asiento que teníamos que hacer. La regularización del patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Pues, en este caso está figurando como deuda pública interna, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es proceder para el caso, como estamos hablando de una construcción de un bien de dominio público, ¿no es cierto?, a reclasificar, ¿no? Ahora, mucho dependerá. Les he dicho, podemos utilizar la cuenta de resultado de la gestión, si fuera que la ejecución de la obra y el crédito se ha obtenido en el mismo periodo, como en este caso estamos tratando de significar de esa forma, ¿no? Estamos aquí registrando la deuda pública y la obra, pues, y como tal,
Entonces, lo más conveniente desde mi punto de vista es registrar con recursos, utilidad de la gestión, resultado de la gestión, ¿no? Entonces nos vamos a las cuentas patrimoniales, utilizamos esta cuenta, ¿dónde está? Resultado del ejercicio, ¿no? Resultado del ejercicio. ¿A qué cuenta teníamos que registrar? ¿Cuál es la 32.000? Ahora les decía, la otra alternativa es que puedan utilizar la cuenta, si está la 32.000. La cuenta 31.510, ¿no? Los resultados acumulados, ¿no? Mucho dependerá del cómo hemos registrado, si en el periodo o en un otro periodo, ¿no? Entonces, mucho dependerá de eso. Si son distintos periodos, entonces tenemos que apretar nomás los resultados acumulados. Entonces, Listen, adelante. Listen, va a disculpar que le corte, pero tenemos clases. Ay, qué problema. Ya, con eso terminamos, pero ya hemos terminado. Cabalito, de nuevo en punto. Gracias. Van a disculpar, se me va la hora, a veces no mido el tiempo bien. Entonces, este es el último asiento, ¿no? El resultado del ejercicio a patrimonio público y después tenemos que hacer patrimonio público a construcciones en proceso de bienes de dominio público, ¿no? Entonces, desincorporar este bien, como lo que hemos hecho, pues, con los otros asientos, ¿no? A ver. Estos asientos tendríamos que considerar. De la misma forma que hemos planteado, ¿no? Por el valor de los 400.000. Y con eso terminamos. ¿Listo? Es hacer lo mismo. Lo único que estamos haciendo es reclasificar, como en este caso estamos hablando, vamos a terminar pagando esa deuda con resultados de la gestión, por eso afectamos los resultados del ejercicio o resultados acumulados según el caso, y hacemos patrimonio público de construcciones y lo demás, ¿no? Como habitualmente hemos hecho. Listo, con esto cerramos entonces. Bueno, tienen casos, pongan sus nombres, si no en el chat, y yo me encargo de pasar a la lista y ya, para agilizar un poquitito, pongan sus nombres al chat. Así más rápido. ¿O prefieren que llamen nomás lista? Depende de ustedes. No, creo que no prefieren que llame lista. Les debo un minuto entonces. Están 41 participantes en sala, son 33 personas que apenas han pasado su nombre, no sé. Son 41 que estaban en sala. Pongan su nombre en el chat, por favor. Hasta luego, Lice. Bien, buen día, van a disculpar, que les vaya muy bien en sus clases. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego, Liz. Hasta luego, buen día.